Bueno, un gusto saludarlos a todos. Estamos hoy dándole inicio a la última charla de este ciclo de conversaciones de inteligencia artificial organizado por Acento Global y Córdoba Acelera. Para quienes todavía no nos conocen, nosotros somos un ente que pertenecemos a la Municipalidad de Córdoba y tenemos como objetivo el posicionamiento de Córdoba Capital en el mundo. Esto lo hacemos a través de distintos programas internacionales. Uno de ellos es Acento Global, que es el programa que reúne a los profesionales cordobeses que hoy están viviendo en diferentes partes del mundo, pero que quieren continuar el vínculo con Córdoba y devolver un poco de lo que Córdoba les dio. Y en ese sentido organizamos talleres, conversatorios, conferencias y, entre otras cosas, este ciclo que hoy damos en llamar la creatividad en la era de IA, herramientas, límites y criterio. Este conversatorio es posible gracias a uno de nuestros miembros. Él es Juan Pablo Abrate, miembro Acento Global, actualmente radicado en Colombia. Es creativo publicitario y estratega de marca. Fundó This is Bravo, un estudio de branding independiente con base en Bogotá, del cual él es el director creativo. Este conversatorio va a tener un host y le damos también la bienvenida a Gaspar Petrini, que es creativo publicitario, docente, speaker y se ha desempeñado como jurado de diferentes festivales. Actualmente es el presidente del Córdoba Cluster Creativo y director asociado de Brokers, Comunicación Estrategia y presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad. Le voy a dar la palabra a Gaspar para que pueda ya entonces comenzar este conversatorio. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para Pupu, que por diferencia horaria está madrugando. Y bueno, y gracias también a todo este ecosistema que me parece súper valioso e interesante que encontremos estos espacios de diálogo realmente. Eh, Hablar sobre IA hoy creo que es una demanda permanente, me imagino, en todas las industrias, en nuestro sector en particular es casi una obligatoriedad. Y para ordenar tanta información, tanta posibilidad de charla que tenemos y que seguramente van a aparecer preguntas y espero que al final de la charla lo dispongamos, organizamos un par de ejes puntuales que nos van a servir como disparadores. La verdad que acá más que preguntas, respuestas o alguna guía para que Pupo, perdón, a todos le decimos Pupo a Juan Pablo, así que le, van a, van a ver que lo nombro así. Un par de disparadores y algunos ejes como para que él pueda explayarse, conversar y en todo caso yo someterlo a crisis en alguna cuestión de duda, de certeza o de pregunta, simplemente como para indagar en algunas respuestas. Que creo, y acá me meto en alguna posible respuesta de Pupo, respuestas que van a ser seguramente cambiantes, porque esto es permanentemente cambiante y esto seguramente tenemos certezas que van a ir rotando o pareceres que al momento de interactuar, al momento de avanzar, al momento de implementar alguna de las funciones de la IA nos van a ir haciendo cambiar de pareceres. El primer disparador, la primera pregunta que se me viene a la cabeza desde el perfil de lo publicitario dentro del sector de la comunicación y específicamente en la creatividad es, ¿qué está cambiando realmente la IA en la creatividad? O sea, vamos al origen, ¿no? Porque cada revolución tecnológica prometió cambiar la forma de trabajar. O sea, siempre la implementación de alguna herramienta cambió. La primera pregunta es, ¿qué tiene diferente la inteligencia artificial? ¿Qué cambió que no cambió con otras tecnologías? Eh, Diste algo que me parece también fundamental y es muchas de las respuestas que yo voy a dar ahora me parece son respuestas hoy y probablemente eh, queden viejas muy rápidamente. Yo creo que cada cambio tecnológico que hemos atravesado y sobre todo en nuestra industria siempre trabajó sobre
automatizar la ejecución o resolver aspectos propios de la ejecución. El ilustrador que antes trabajaba a lo mejor sobre papel, trabajaba con tintas o con acuarela, de repente empezó a trabajar en una tableta o empezó a trabajar antes en una computadora y ese lápiz o ese pincel se transformó en el mouse. Siempre cambiaba el medio. Me parece que la IA lo que trae es que comienza a meterse en el territorio de la generación, que era un territorio que seguía siendo exclusivamente de nuestro ejercicio profesional. Y voy a ser muy cuidadoso siempre en no usar la palabra generación, en no usar la palabra creación. Pero es la primera en la que se mete a generar imágenes, a generar textos, a generar videos, a generar audios, a generar música, que es algo que antes no teníamos. Y me parece que desde ahí cambia también la relación que tenemos con la herramienta. Antes era una herramienta propiamente dicha, digamos, se actualizaba, se modernizaba, nos permitía hacer más cosas, y hoy creo que es la primera vez que realmente empieza a competir con nuestro rol, empieza a competir con la tarea que desempeñamos. Desde ahí me parece que creo que ese es el cambio más rotundo y por qué también es tan sensible para nosotros, para lo que hacemos. Me parece que desde ahí. Y si lo querés llevar a aspectos mucho más tangibles, eh, el costo de producción a nivel tiempo, a nivel dinero, se abarató muchísimo. Se hizo menos complicado, menos costoso acceder a eso. Y creo que de eso desde ahí también ha cambiado un poco la relación y nos ha obligado de alguna manera a resignificar el rol, a resignificar las estructuras en las que trabajamos y la manera y los procesos que nosotros involucramos en las organizaciones en las que trabajamos. Creo que desde ahí ha sido el cambio más abrupto y por eso te digo, tal vez este peso que se ve casi de parteaguas, ¿no? De antes y de después en lo que hacemos a nivel creativo. Creo que tiene que ver con eso. Se movió del lugar, dejó de ser el medio, la herramienta y empezó a, directa o indirectamente, a competir con el talento, a competir con las personas. Y creo que ese ha sido el cambio más rotundo y por eso también genera este doble juego del optimismo y también del pesimismo sobre qué va a pasar con nuestro rol hacia adelante. Creo que eso es lo más importante, o al menos lo que yo Eh, noto, eh, eh, que es el verdadero parteaguas de la IA. en esta observación que haces, ¿el rol del ser creativo cambió porque cambia lo que significa ser creativo? A mí me gusta hacer una distinción con la palabra creativo. Está el sustantivo y el adjetivo. Ujú. Eh, Creo que el adjetivo, el acto de ser creativo, de la creatividad, no del rol, sino de expresar algo, no cambia. Es una herramienta nueva y de hecho creo que las personas que tienen esa inquietud, esa curiosidad, este tipo de cosas multiplica esa capacidad, la eleva exponencialmente. Sí cambia el rol, sí cambia el sustantivo, me parece. Creo que cambia el hecho de que ese rol puede amplificar muchas de las tareas que lleva adelante, puede ampliar muchas de las capacidades que tenía y va a ser imprescindible que amplíe gran parte de las capacidades que tenías. Creo que desde ese lugar cambia el rol que tenemos. Creo que la masividad, sobre todo de esta herramienta, que es algo que también no tenían las otras, que es tan masiva, que está al alcance de cualquiera. Hace 10 años atrás, si yo quería recortar una imagen de un fondo, tenía que tener Photoshop, una computadora que se lo bancara, ciertos conocimientos de lo que son las capas, etcétera. Hoy ya no, en el teléfono toco, selecciono, borro el fondo, me quedo con el objeto. Creo que eso también ha cambiado la sensación de que cualquiera dentro de esa masividad pueda sentir que se vuelve creativo. De vuelta, que ocupe el sustantivo, que se convierte en el sustantivo. Me parece que la creatividad como tal y lo creativo como un adjetivo, como un acto profundamente humano, no ha cambiado, sí se potencia y sí a las personas que ya eran creativas antes de la IA, mucho más creativas después de la IA. Yo no creo que alguien que no era creativo antes se vuelva creativo como consecuencia del uso de una herramienta. Ok, ok. El tema es que alguien le diga que sí, ¿no? Que ahí entramos en otra discusión, ¿no? Eh, porque el resultado de un proceso da una obra, y esa obra, si el proceso es creativo, esa obra, esa finalización, es una Ujú. pieza creativa. Podrá ser más o menos,
¿no? Es algo como para que conversemos Sí. después. Pero vuelvo a algo que estabas hablando, donde la discusión ya no es si lo usamos a la IA, porque claramente sí, sino cómo y dónde lo usamos. Entonces voy a indagar en This is Bravo y Ujú. en tu oficio. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras tareas que delegaste? Que delegaste, ¿no? O sea, en este sentido. A mí no me gusta hablar de delegarle tareas, o en todo caso, lo primero que hice fue tratar de, y que me parece que es la mejor manera que podemos ir incorporando de a poco, es tratar de delegar aquellas cosas que no podemos hacer o aquellas cosas que tienen un resultado único. Que a la misma pregunta la respuesta va a ser unívoca siempre. Más allá de lo que es resumir, generar textos, pulir a lo mejor, hacer alguna búsqueda, lo que sea, creo que el primer uso inteligente que nosotros leímos dentro del estudio tiene que ver con la sistematización de los briefs. Eh, Ujú. Viste que el brief es como el lenguaje en el que hablan las empresas. Y cada empresa habla en su lenguaje. Y muchas veces esos lenguajes no dialogan con los lenguajes de las organizaciones, de las agencias, de los estudios, porque bueno, uno no puede ir mutando en función de eso. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar una herramienta interna para lograr traducir un brief, un pedido, el scope de un trabajo en las fases y las tareas que nosotros realizamos dentro del estudio, hacer como ese match automáticamente y nosotros validarlo de manera posterior. Entonces nos ayudó mucho a conectar, a ver si nosotros éramos capaces de realizar esas tareas, si había una brecha entre pedido y capacidad, si podíamos hacerlo, si había algo a lo mejor que no estaba quedando en claro. Esa fue como la primera gran tarea que le delegamos. En función de eso, empezamos a decir, bueno, si nosotros logramos hacer que esto se convierta en un idioma con el que podemos dialogar y más fácilmente aprender, esto también debería ayudarnos a cotizar, a hacer que esa propuesta pueda cotizarse de una manera medianamente automatizada, sin que nosotros tengamos que intervenir en la totalidad del proceso, porque eso también genera como una dispersión, genera que uno partiendo de la base de que somos una estructura pequeña, entonces uno en el estudio es creativo, es ejecutivo de cuentas, Hace es varias cosas. administrador, es el que manda la factura, el que hace la UP. Desde ese aspecto, entonces, bueno, si nosotros logramos traducirlo en idioma nuestro el brief, ¿por qué no podemos hacer que sea más fácil el proceso de cotización que para nosotros era muy tedioso? Entonces creamos una herramienta que traduce eso en valores de cotización y que desde ahí nosotros ya podemos mandarle la factura y la propuesta con una cotización aceptada o propuesta, digamos, a cada cliente. Entonces eso también lo automatizamos. Entonces le sacamos tiempo a eso. Y algo que yo particularmente en lo que lo uso mucho tiene que ver con... eh, lo pongo en el rol de director creativo y de cliente de mis ideas. Eh, esto es algo muy personal, no quiero delegarle lo que más me gusta hacer de mi trabajo, que es pensar un concepto, pensar una idea, trabajar en naming, bajar el desarrollo estratégico, hacer un poco de indagar en algunos estudios y generar insights, eso es lo que más me gusta. Entonces yo no lo pongo a hacer esas cosas, pero sí lo pongo a que me evalúe cómo lo hago. Como director creativo, entonces para que me diga cuáles son las falencias de la propuesta, de la idea que yo estoy trayendo, cuál puede ser un punto que se debería robustecer, qué tipo de consecuencia podría generar eso. Y por otro lado, lo pongo a pensar como cliente. Eh, la pongo a que tenga o exprese los miedos que cualquier cliente podría expresar frente a una propuesta de lo que sea, desde una campaña, desde un concepto hasta un nombre. Entonces también veo cuáles pueden ser las objeciones que salen, veo cuáles son los puntos débiles, qué cosas yo puedo eh, trabajar en la forma en que presento eso para que ataque ese miedo o si efectivamente a lo mejor es una idea que puede ser atacar, puede ser muy sensible para un cliente, entonces es importante o sería interesante no presentarla. Eh, entonces, desde ese lado es como que yo la usé mucho y me ha servido un montón. Porque además, dentro de esto de que nos ayuda a liberar tiempo de tareas tediosas para hacer lo que más nos gusta o lo que mejor sabemos hacer,
hay algo que muchas veces no consideramos y que tiene que ver con el retrabajo, el reproceso, el volver a hacer algo porque a lo mejor la propuesta no tocaba todas las casillas que tenía que tocar. Y si uno de alguna manera puede anticiparse también a eso, es también tiempo que uno está liberando del proceso general de trabajo. Entonces es tiempo que uno puede liberar en pensar, en la creatividad, en la idea, en la ejecución, en la producción de esa idea, eventualmente después. Esos son los puntos donde yo sobre todo lo usamos mucho. Hay, Y después ni hablar en achicar la brecha propuesta, resultado final, ¿no? Antes vos buscabas la refe. Mira, vamos a hacer una producción de foto que más o menos va a tener este estilo, así, así, así. Hoy la podés generar. Mira, nos gustaría que la producción de fotos sea así, entonces vos ya podés generar la iluminación, la actitud que va a tener la persona, y eventualmente eso también le sirve al cliente para entender mucho más, che, esto va a verse así, y a una productora o a alguien con el que vos te vincules para que sepa más o menos, mira, nos gustaría que sea así, vos ahora le vas a meter todo tu input arriba y vas a hacer que eso crezca, pero es más cerca entre lo que yo presento a lo que finalmente se llega a producir o se llega a materializar. gracias, Jupo. Dos preguntas o tres preguntas en base a esta respuesta. Entendiendo lo que contás, yo divido en dos, que creo que la mayoría lo hace, uno de los primeros roles, voy a decir empresariales, porque más allá del sector donde estamos hay algo administrativo. Lo usás para algo Totalmente, administrativo que tiene que ver con el totalmente. armado del brief, la cotización, algo que te optimice tiempos, que me parece que está bueno esto, en estructuras chicas y en estructuras grandes, porque me parece que Sí, el tiempo siempre nos queda corto. La segunda, esta cuestión de dónde podemos hacer que aparezca el valor en nuestra aplicación, en esto de que sea un rol de dirección creativa, que sea una mirada de devolución de cliente, el miedo, que me parece que está bueno eso de pararse de ese lado. La pregunta es, ¿cuánta bola le das? Digamos, cuál es la diferencia o la amplitud entre tu parecer en la panza con una idea y la ¿Mm? devolución de una IA? Digamos, ¿cuánto te sesga eso? Yo creo que más que sesgarme, A ver, trato de de no tomarla o no hacerle caso al 100%. Y de hecho el rol que yo le doy nunca es de que me diga que sí y que no, sino yo le digo, discutamos. O sea, ponete dentro de ese rol, asumí el rol de un director creativo, asumí el rol de un cliente. Cada uno tiene perfiles, mentalidades y tiene intereses diferentes en lo que yo estoy dando y debatamos, discutamos. Yo creo que no quiero que me dé, yo no lo planteo desde un lugar en el que quiero que me dé una respuesta. Yo quiero que me dé la discusión. Yo quiero que Ok. charlemos, yo quiero que debatamos, yo quiero darle, que me dé su opinión, yo quiero contrarrestarle con mi opinión, también partiendo de la base de que la IA es complaciente. Ujú. Siempre yo voy a poder lograr que vaya o que se acerque a la posición que yo tengo. Eh, y eso es un, defecto de estos modelos, pero de alguna manera siempre van a tender hacia acercarse a la posición que uno tiene. Entonces, tratar de discutir, tratar de ver si tengo argumentos, si yo logro defenderlo, si efectivamente hay que robustecerlo a la propuesta que yo tengo, pero es dar la discusión, sobre todo en estructuras más pequeñas donde a veces no tenés esa oportunidad del pimponeo, del charlar con alguien, del expresar la idea, del contarla. Entonces también se vuelve necesario tener ese ida y vuelta, eh, porque bueno, también la mirada propia es muy poco objetiva, es completamente subjetiva y es muy fácil encontrar los argumentos para sostener la idea que yo tengo. A uno se le vuelve muy fácil Claro, siempre justificar. sí, sí, sí. Entonces, cuando tenés que sostenerla frente a otro, vos solo te das cuenta si efectivamente la idea se sostiene o no se sostiene. Yo creo que eso es lo que busco sobre todo. Más allá de que me dé o no una respuesta, que no es tan importante qué respuesta me da, sino es, ok, como dijiste vos, la voy a someter a crisis. Si someto a crisis esa propuesta y te digo estas tres preguntas, ¿tenés la respuesta o te dejo pensando? Si me deja pensando mucho, quiere decir que, bueno, creo que tengo que dar un paso atrás, tengo que pensar esto, tengo que afinar acá, pero sobre todo eso quiero, lo que me resulta a mí enriquecedor es el proceso de tener la discusión, el proceso de someterme a examen y de someter una idea a examen,
no para validación, sino para, bueno, a ver, ¿se la banca o no se la banca? Que es muy necesario en lo que nosotros hacemos. En nuestro rubro es muy necesario la Ok. mirada del otro, contarla, porque el otro le enriquece, porque el otro nos hace ver cosas diferentes, porque el otro nos desapega de la creación. Por eso En, siempre separo generación de creación. La creación tiene una cosa también muy de gestación. Entonces necesitas esas cosas en el medio para separarte un poco y para poder verla con cierta objetividad o sin aferrarte al 100% de lo que vos mismo hiciste, porque eso es muy fácil, pero también es muy engañoso. en esto que decís y esto de ser complaciente, es un arma para el creativo, creativo sustantivo y adjetivo. Es un arma de Ujú. doble filo porque todos los creativos tenemos un gran amor por las ideas que creamos y los que Totalmente. ya somos viejitos en esto entendemos que el fracaso siempre está cerca. Entonces, el, el- el ser complaciente me parece que es, en este caso, un moco para nosotros, ¿no? Siempre me Sí, parece que es peor. Ahora te hago una pregunta que no sé la respuesta, porque yo hay algunos momentos, algunos usos que trabajo como vos. Ese uso que le damos de peloteo, ¿no es un rol del otro que ya no existe más? sí, sí, Ok. totalmente, No sé. totalmente. Eh, Me parece también que son los subproductos de algunas consecuencias que quedaron de la pandemia hacia acá, el aislamiento, la separación, la segregación de estar aislados, digamos, y de no poder vincularnos con el otro, forma parte de ir a tapar una falencia. eh, es de alguna manera ir a tapar una falencia. Eso. Me parece que sí, por eso digo, por eso me parece que es súper necesario el hecho de compartirlo, ¿no? De la apertura para. Y me parece que cuando no está el otro disponible, es un buen primer paso. Pero también, aun cuando el otro esté disponible, para prepararnos un poco mejor respecto a, bueno, ¿cómo le voy a presentar esto al otro? ¿Vale la pena que vaya y se lo presente? ¿Tengo los argumentos para sostener esta postura que yo tengo? ¿O es meramente algo que yo quiero contar porque creo que a mí me gusta y va a estar bueno? Eh, no es un reemplazo, claramente aparece porque hay algo que falta ahí o que se ha perdido, pero sí creo que es un interesante primer punto o primer paso o punto de partida para ese ida y vuelta. Ok. No debe terminar ahí, no debe terminar ahí. Debe expandirse hacia los demás, debe expandirse hacia los demás, pero me parece que me resulta como interesante también contemplar de que, bueno, puedo empezar por acá y puedo ir perfilando lo que yo quiero contar y puedo ir viendo si lo que yo tengo para contar se sostiene o no y bajo qué argumento se sostiene. Usaste una palabra que le voy a traer, creo que estaba más adelante en mi organización, pero le voy a traer que lo usaste y me genera siempre como cierto resquemor, que es la palabra reemplazo, ¿no? Porque está todo el sector Ujú. o, o parado en una postura de que es una herramienta y potencia, o es una inteligencia que en algún momento nos va a reemplazar. Eh, Claramente hay cosas o funciones o roles o actividades que están siendo reemplazadas. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Pero, perdón, antes de que me respondas, porque Sí, 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 sí. lo voy a minimizar un poco, ¿no? Eh, si tenías un cliente de afuera y tenías que hacer una traducción, quizás llamabas a un traductor. Y ahora usás el traductor de Google para algo menor, no para algo con criterio, ¿no? Entonces Sí, hay sí, sí. muchas herramientas que ya fueron reemplazando algunos roles. Y Sí, acá yo veo que también, y hay como un miedo de usar la palabra reemplazo, porque parece que el reemplazo es reemplazo laboral, ¿no? Y por ahí es un sí, reemplazo de una función para dar un tiempo para que lo utilicemos mejor para otras cosas. O ahí sí, tendríamos que ver, líderes de agencia, cómo acomodamos la estructura para que realmente se potencie, porque el equipo, el recurso humano, la gente,
tiene un criterio valioso para trabajar, por el trabajo en equipo, por el contexto, por el trabajo de marca, por un montón de cuestiones. Contame un poquito qué ves de ahí, de esta palabra que nombrabas. Yo desde este lugar soy menos pesimista. Eh, yo lo que sí creo es Ok. que la IA no nos va a dejar sin trabajo, sino que No, uno por supuesto. empieza a renunciar a hacer esa tarea. Uno le cede la silla. ¿Y cuándo le cedo la silla? Cuando le hago pensar por mí, cuando le pido ideas, o sea, cuando yo empiezo a darle darle la responsabilidad de que haga lo que yo hago y lo que yo hago mejor, yo solo me estoy corriendo ese lugar. Yo creo sí que es una herramienta que nos ayuda, a mí al menos me despeja todas las cosas que menos me gusta hacer de mi trabajo y que menos tiempo estoy dispuesto a cederle lo que hago para poder darle mucho más tiempo a lo que sí me gusta hacer de mi trabajo. Y creo que Buenísimo. cuando lo vemos en ese lugar, eh, hay muchas menos chances de verlo como un reemplazo y más como una herramienta que me empodera, de que me hace hacer más cosas, de que me permite sacarme de encima todo lo que no me gusta para así hacer lo que yo sé hacer mejor, lo que yo creo que sé hacer mejor. Si yo le cedo mi lugar, yo solo me quedé sin trabajo. Yo solo dejé de aportar valor, yo solo dejé de estimularme, yo solo dejé de buscarle siempre otra vuelta a lo que hago. Ahora, cuando yo me aferro a eso y uso esto como una herramienta para hacerlo mejor todavía, es cuando yo creo que eso se pone más lejano. Así que creo que mi mirada es más esa, ¿no? Es, ¿qué estoy haciendo yo? Si efectivamente yo estoy haciendo algo para que me reemplace y para que solito mi silla eh, quede a disposición Sí, de, sí, o sí. si yo efectivamente lo estoy usando para asegurarme mi lugar, porque lo que hago lo hago mucho mejor. Eso es lo que yo creo. Por eso también yo tengo una relación, esto es muy personal, yo creo que cada uno se tiene que vincular de la forma en que mejor le resulte, pero yo eso no cedo. Hay cosas que yo no cedo, hay cosas que yo no quiero que haga, quiero que sean mías. Esa Eh, es como mi forma de sentir que todavía esta silla no la voy a ocupar, espero. ok, ok. Está bien, está bien, está bien, está perfecto. Estás contando Dicis Bravo, pero sé que estuviste en otra estructura un poco más grande, Ujú. con distinto organigrama y demás. ¿Cómo debería ser la implementación o quién debería liderar una adopción de IA en una agencia? ¿Cómo ves eso? ¿Es por rubro? ¿Es categórico? Digamos, ¿cuáles son los criterios para que no? Mira, te cuento lo que pasa por ahí en muchas Sí. agencias. Voy a arrancar desde Broker, pero también ocurre en montones. Todos usan IA, pero no todo está implementado en conjunto, Mm. digamos. No hay un workflow Sí. permanente. Estamos trabajando para que eso ocurra, pero hoy son como usos aislados que Mm. realmente yo veo que se podría aprovechar mucho más, ¿no? Pero hubo una estrategia de una bajada de, che, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a laburar? Porque creo que es un cambio funcional, o sea, la implementación completa es un cambio funcional. ¿Cómo debería ser para vos en un organigrama, en una estructura, en una agencia, esa mirada? Yo creo que tienen que convivir dos cosas, porque este tipo de cambios no se anticipan. Uno no te dice, bueno, mira, de acá a 5 años va a llegar una revolución que está mediada por estos lenguajes. Te muteaste, te muteaste, me parece. Es una IA que no quiso que A ver, escuchemos tu respuesta. A ver ¿me están ahí. escuchando? Ahí estás, ahí sí, ahí sí. No, les decía, no sé dónde se habrá cortado, pero retomo. Que este tipo de cambios que son tan abruptos no ocurren con anticipación. No es que uno dice, bueno, mira, de acá a 5 años va a llegar esta tecnología. Así que vamos a tomar estos 5 años para empezar a ver cómo acomodamos los equipos, cómo actualizamos los flujos de trabajo, y cuando esa tecnología se lance, la estructura ya va a estar preparada para trabajar con ella. Esto aparece. Entonces, al aparecer, no tenés muchas opciones. Si tenés que hacer algo de a poco, se tiene que empezar a usar,
Y eso va a pasar, y eso va a ser anárquico, y eso va a estar descontrolado, pero por otro lado uno tiene que ir trabajando en la organización para ir generando esos procesos de trabajo. A mí me parece que esto no es algo de decisión, sino que es algo de implementación. No es, bueno, muchachos, usemos IA porque nos va a ayudar a hacer el trabajo y ya. Yo creo que tiene que estar encargado de tiene que haber equipos que se encarguen de la implementación. Estos equipos tienen que ser interdisciplinarios. Bueno, hablaste bien, la estructura de la organización no es el equipo creativo y la sala de arte. Es administración, es el área de cuentas, es el área de facturación, es el área de recursos humanos. Yo creo que debe haber representantes de toda esa área en un equipo encargado de determinar, bueno, cuáles son primero los procesos que nosotros podemos automatizar. Qué cosas, como te decía, tienen respuestas unívocas. Después, ¿qué otros procesos se pueden mejorar? ¿Cómo nosotros podemos sacarle tareas mecánicas a un rol para darle tareas a lo mejor un poco más estratégicas? Ese equipo tiene que trabajar en ver cuáles son todos los procesos de trabajo, ver qué procesos de trabajo pueden cambiar, ver si se pueden crear nuevos procesos de trabajo, entender desde la mirada del otro de qué manera esa herramienta que a lo mejor para vos no te era útil, sí en otro aspecto es importante, y desde ahí y de forma muy abierta ir generando buenas prácticas, ir generando directrices, ir generando lineamientos, que haya un repositorio común donde yo pueda ir a ver este tipo de herramientas y qué cosas puedo hacer y cómo puedo optimizar mi flujo de trabajo, que se encarguen de implementarlo, pero además eh, yo creo que tiene que haber dentro de las organizaciones, eh, sobre todo en la implementación de estas tecnologías, un faro a algún equipo o algo al que yo pueda recurrir cuando haya una disyuntiva, cuando haya una duda, cuando haya una discrepancia, para que brinde claridad. Si nosotros pensamos que esto va a ir de abajo hacia arriba en la estructura, es un error. Es un error. Cada uno lo va a usar para lo que le sirve, no va a compartir ese conocimiento y vamos a hacer archipiélagos haciendo cada uno por su lado cositas que te suman a vos, pero que no le suman a la estructura. Y yo creo que hoy la tecnología, para que se pueda adoptar al 100% tiene que servirle a la estructura. Tiene que impactar efectivamente en el modelo de negocio. Tiene que generar y tiene que volverse rentable. Porque es lo que va a pasar también. Hoy es accesible y es barata, pero se está empezando a encarecer. Se está Sí, empezando a claro. encarecer. Y en algún momento, si nosotros no hemos logrado que sea lo suficientemente rentable como para acompañar ese encarecimiento, va a ser la primera área o elemento de recorte. Entonces, sí creo que tiene que haber equipos, sí creo que esos equipos tienen que trabajar de manera integral, sí creo que todo el conocimiento que se genere desde ahí tiene que ser abierto, sí creo que tienen que generarse buenas prácticas y sí creo también que uno como estructura debe involucrar a sus clientes dentro de este proceso también. ¿Cuánta de la Menciona, información que vos me das yo puedo sí, utilizarla para alimentar estos motores? Yo creo que es entenderlo como que esto lo tenemos que ver mientras en el paralelo lo vamos usando en lo que podemos. Por arriba tiene que haber una capa que sea más prospectiva, que tenga un objetivo, que tenga un periodo, tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo, que vaya siendo incremental ese deployment, ese despliegue de la tecnología, para que después se vuelva parte de la cultura y para que no sea lo que vos haces porque vos viste en un reel este motorcito que sirve para esto y ya. Me parece que tiene que volverse parte de la cultura y la única forma de volver parte de la cultura es que haya responsable y que se haga de manera transversal y de manera abierta para con toda la organización. está perfecto. Recién hablabas de modelos de negocios, porque claramente si te cambia la estructura, el ADN de tu funcionamiento, Ujú, te pueden aparecer algún modelo de negocio y otros desaparecer. ¿Qué ves en eso? Porque, y voy a hacer un ejemplo de algo que nombraste hace un rato, tenés una producción de fotos y le podés buscar las refes al cliente, o Arte puede ujú, buscar las refes de la producción que quieres hacer. O podés hacer las referencias, o podés hacer la producción. O sea, ujú, dependiendo cuál es el funcionamiento. Si podés hacer la producción, no trabajás más con una productora en ese caso. En otro sí, y será lo mismo con un locutor, y será lo mismo, y también será lo mismo desde el otro lado, una productora que ofrece creatividad porque tiene la ujú. ejecución. En una estructura como This is Bravo y también una estructura de agencia.
¿qué modelo de negocios crees que puede llegar a aparecer que no lo teníamos y que estamos muy cerca, con criterio y con contexto de utilizar una idea para hacer crecer esa, voy a decir la facturación desde lo burdo, digamos, pero sí esta cuestión de Sí, sí, una sí, sí. oportunidad comercial? Yo creo que se empieza a cerrar un poco la brecha. Si ponemos los dos ejemplos como son el estudio y ponemos brokers como algo, una estructura más pequeña, una estructura mediana, con otra envergadura, con otro músculo, Sí, creo que la brecha se empieza a cerrar. Porque lo que se abarata, lo ponemos entre comillas, ¿no? Y abaratar no solo por plata, sino por sí, tiempo, sí, 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 tiene que sí. ver con, muchas veces con el hecho del volumen, ¿no? De la capacidad de producir en cantidad. Eso se abarata. Eh, entonces, a lo mejor para agencias que tenían esa estructura y que tenían la capacidad, porque contaban con gran cantidad de recursos, 5 diseñadores para hacer la adaptación de anuncios de una campaña de Meta en 200 formatos, lo iban a hacer mucho más rápido que una estructura en la que hay 2 diseñadores o un diseñador. Ahora, si yo eso lo puedo bajar, ya estamos peleando desde otro lugar. Yo creo que empezamos a competir desde otro sitio. Sí creo que va a cambiar el modelo para las agencias que solamente operaban por volumen. Sí creo que va a volver a... también seamos honestos, ¿no? Vos planteabas recién, che, mira, a lo mejor esta producción de fotos no la hacemos con una productora, la hacemos con algún modelo de IA, con Gemini, por ejemplo. Pero, ¿usábamos todo el tiempo productora de fotos? ¿Hacíamos producciones de fotos todo el tiempo? ¿O muchas veces las campañas eran fotos de banco de imagen editadas por nosotros? O sea, ¿cuál es la Tal diferencia cual. ahí, digamos? O sea, yo creo que cuando el presupuesto a lo mejor daba la posibilidad de contratar una productora, se contrataba y a veces teníamos que ir a recurrir al banco de imágenes. Yo creo que acá, por ahí, eso puede cambiar la relación. Me parece que como modelo de negocio, el problema más grande que tienen las agencias con estructura es, bueno, el volumen ya no nos resulta rentable. ¿Cómo explotamos el talento? Y para las estructuras más pequeñas, el riesgo es, che, ahora puedo hacer más cosas y creer que, bueno, ¿y por qué a lo mejor al branding y al desarrollo de marca le sumamos performance o le sumamos reputación? Entonces, Ujú. creo que hay un doble filo ahí para las dos, pero sí me parece que hay una tendencia a que esa brecha que la separaba, donde a lo mejor lo boutique era más eh, sofisticado y la agencia más grande tenía la posibilidad del volumen, eso empieza a desaparecer. No digo que haya desaparecido, pero empieza a ser un poquito más borrosa esta estructura. Yo creo que empieza a sobresalir mucho más bueno, ¿y qué podés hacer con esto? Ahora si esto más o menos se equipara, si esto ya no se vuelve tan costoso en tiempo, en plata o en recursos. Bueno, ahora empiezan a tallar otros criterios también para evaluar la calidad del trabajo. Me parece que por lo pronto lo que está pasando es el volumen deja de ser una variable de diferencial y el talento más que nunca. Talento, criterio, creatividad, grado de disrupción, la capacidad de tomar riesgos se vuelve cada vez más valioso. Ujú. Eso creo que ocurre en la comunicación permanentemente. Creo que lo que hizo la idea es poner esa pregunta, ¿no? Ujú. Porque más allá de la posibilidad de generar más, el criterio siempre es en una idea, y estamos en el negocio de las ideas, en una idea el criterio Ujú. es como un diferencial, más allá de la creatividad que le demos por Sí, sentada sí. que lo hacemos. De hecho, escuchaba eh, eh, o leí el otro día un informe donde se decía esto de la cantidad de abundancia de material, el 54% de la producción de Internet. O sea, están produciendo más las Sí. inteligencias que los humanos. Y también la mayor lectura de todo eso la están haciendo más las inteligencias que los humanos. O sea, estamos y están trabajando para ellas mismas. O sea, que ahí hay que tener una cuestión de ¿es real eso? ¿Es alevoso? Esta cuestión de criterio o la habilidad humana valiosa a aplicar para una campaña, para una comunicación, para una situación Ujú. de crisis, para lo que fuere. Creo que ahí sigue siendo Sí. en una boutique, en una agencia mediana, en una agencia grande, el poder de diálogo que tenemos con los clientes, ¿no? Eh,
totalmente. En eso, te hago una pregunta que me quedó colgada de antes. Y no por comparar estructuras, porque no vale, no vale la pena. Pero sí estructuras, sino por categoría. O sea, un junior y un senior se Ujú. notaba la diferencia. Un junior con estas herramientas se acerca a un senior. Yo creo que el seniority tiene para mí dos patas. Velocidad y criterio. La velocidad que está dada por Ujú. años de oficio que te ayudan a conectar más fácil determinados caminos y llegar más fácil a un resultado que por ahí al junior da más vueltas o le cuesta más hacer, materializar algo. Y la otra es el criterio que está dado por la O experiencia. decidir. Eh, Ujú. yo siempre digo lo mismo, en creatividad yo tenía mi tasa de aprobación era del 33%. Uno presenta tres ideas para que quede una. Hay un 66% de tasa de noes, digamos, en nuestra profesión. Pero esos noes son los que te van moldeando, ¿sabes? Empiezas a entender cómo piensa Sí, un claro. cliente, cómo piensan los clientes, cuáles son las dudas o los miedos a los que se te ponen. No es lo mismo cuando vos trabajas con un cliente directo, que es el dueño de una organización, cuando vos trabajas con un intermediario, como el gerente o el director del departamento de marketing, que después debe rendir cuenta de su trabajo hacia otro lugar. Me parece que vos empezás con los años, el señor y también te da ese olfato de saber, che, mira, esta idea está buena, pero es un cliente más safe, no se va a animar a este tipo de asumir este tipo de riesgo, o este tipo de mensajes no han funcionado, o no andan, o tienen este tipo de peligro. La IA al junior le puede dar velocidad, le puede hacer que ate los cabos más rápido, que encuentre esos caminos para llegar a lo mejor al resultado a la misma velocidad que podía llegar el senior. No le va a dar el criterio, no le va a dar la experiencia. O sea, tiene que atravesar sí o sí ese camino para poder Y curtirse. desarrollarlo. O sea, tiene que curtirse y eso no es algo que aparece un día, se va construyendo y se va construyendo siempre y se va alimentando. Y me parece que desde ese lugar no lo alcanza. Eh, sí creo que puede ser para el junior, digo, como positivo lo que le puede dar. A ese acortar tiempo, el junior trae otra cosa que los que tenemos mucho tiempo en este hemos perdido, que es la frescura, la Ujú. desfachatez. Es eh, la posibilidad de pensar sin filtros algunas cosas y por ahí arriesgarte a plantear cosas que vos tenés muchos más porqués o te haces mucho más preguntas o le pones mucho más freno a eso. Creo que desde ese lugar sí, esa cuota de frescura puede ser que se amplifique con el uso de la herramienta. Pero me parece que indefectiblemente llegar a convertirte en senior tiene que ver con, como decís vos, curtirte. Haber pasado por esos momentos en los que vos aprendes a defender una idea, aprendes a sostener un argumento, aprendes a conocer cómo piensan del otro lado, porque muchas veces también lo primero que uno piensa es que a uno le dicen que no a sus ideas por una cuestión de capricho, pero otro lado hay otros intereses que custodiar también, porque son la Exacto. marca, porque yo después dejo de trabajar con esa marca, pero esa marca sigue, esa marca existe. Y a lo mejor yo solamente fui el ave de paso de una campaña para un Black Friday. Entonces, creo que sí es necesario. Va a llegar, va a estar más cerca, pero me parece que la construcción de ese criterio está mediada por otra cosa que es el tiempo. Y al tiempo y a la exposición y a la experiencia y como decís vos, al enfrentarte a lo mejor a los tropiezos que tiene, no hay todavía algo que acorte esa distancia. Es un camino que sí o sí van a tener que recorrer. Bueno, bueno. Che, estoy viendo tiempos, hablando de tiempos, y creo que estamos en hora de ir cerrando algunas últimas preguntas. Y si alguien quiere preguntar, que porfa lo ponga en el chat o levante la mano y yo voy viendo. Hay una última pregunta que es media así, hasta poética, si lo pienso, ¿no? Si mañana desaparecen todas las IA, ¿no? O todas las IA absorben el poder, ¿no? ¿Qué Sí, capacidad humana seguiría siendo absolutamente irreemplazable para crear valor? la sensibilidad. Siempre Ok, digo lo mismo. Eh, la posibilidad de emocionarnos y de emocionar al otro con lo que hacemos.
eso todavía es algo que creo que nunca nos van nunca vamos a perder, porque está relacionado directamente con la humanidad. No hay, no hay ningún motor sintético que sea capaz de generar eso. Creo que las computadoras responden, pero las personas siempre tienen algo para decir, una posición para marcar, una verdad que enunciar, una bandera que levantar, y me parece que eso es puramente de nosotros. Creo que es algo que no vamos a perder. Por más que evolucione, por más que sea cada vez más inteligente, la IA no deja de ser un motor que conecta los puntos que habitualmente se conectan. Eh, Nos pasa ahora en el mundial, y de hecho uno que empezás a consumir mucho más, porque empieza a aparecer mucha más campaña, hay mucha inversión tirada en este momento, te empezás a dar cuenta de lo sintético, de que hay cosas que no te emocionan, hay cosas que no te tocan, de que la herramienta se volvió el recurso. Me parece Sí, eso. que la sensibilidad es lo que hace que algo se vuelva memorable o no. Hecho con IA, ilustrado, contado. Yo siempre voy al mismo ejemplo, Wall-E. Wall-E es una película de una sensibilidad increíble, que podría estar hecha tranquilamente con un motor de IA en su desarrollo, pero la sensibilidad del guión, de la historia que cuenta, de lo que hay atrás, es lo que la vuelve. Yo te la puedo contar a Wally y va a seguir siendo emocionante. Me parece que todavía la IA no ha sido capaz de generar eso. Y no creo que sea capaz de generar eso. Y nosotros como humanos tenemos que seguir abrazándonos la sensibilidad, porque eso es lo más cercano a la humanidad, a lo que nos hace realmente que no seamos una máquina y que seamos personas. Yo soy muy, desde ese lado por ahí, puede sonar hasta utópico, pero me parece que eh, la IA nos lleva a la media, nos lleva Sí, claro. a lo safe. Voy a traer a Jorge Pérez Gaudio a la conversación. Jorge Pérez Gaudio me decía, en los focus group el sabor de helado más elegido es el de vainilla. Y no porque el de vainilla sea el helado más rico, sino porque la gente cree que el de decir vainilla está contentando a la mayoría. La IA trata de responder y se parece muchas veces a una máquina de helado de vainilla. Somos nosotros los que tenemos que ponerle la chispita de chocolate. Y me parece que la sensibilidad es lo que tiene que entrar en juego ahí. Y es lo que yo me abrazo y lo que yo me aferro de que este límite no van a ser capaces de cruzar. Che, bueno, gracias por la respuesta. Estoy de acuerdo en eso. Primer pregunta que me hacen es, ¿qué herramientas usás? ¿Qué sugerís y para qué? Digamos, como cuestiones específicas. Uy, pero depende mucho. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... yo te voy a contar cómo es la suite de herramientas que nosotros tenemos en el estudio. Nosotros usamos Claude, nosotros usamos ChatGPT, nosotros usamos Gemini y lo usamos de diferentes maneras. Usamos mucho Gemini para lo que tiene que ver con la generación de imágenes, como esto decía, las maquetas de una propuesta, de cómo se vería. A veces hasta para generar el mockup. Muchas veces nosotros tenemos una pieza y no tenés el mockup o no está disponible justo. Mira, yo lo quiero mostrar en esto, porque este local a lo mejor tiene esta pieza que no se consigue. Lo generamos así. Generación de imágenes, utilizamos eso. Lo que tiene que ver con, si a veces necesitamos hacer un video, necesitamos generar un doblaje o un voiceover, nos vamos hacia Eleven Labs. Entonces en Eleven Labs nosotros desde ahí generamos el voiceover, establecemos el tono. Entonces ya no te digo yo cuando te presento, mira, el video va a tener estas imágenes y va a tener este texto, sino que yo te muestro esa secuencia de imágenes y ya está la locución con el tono, con el estilo que yo creo que debería y va a agarpar para esa locución. Todo lo que tiene que ver con generación de texto o determinación o lectura de texto, nos vamos a Claude y ChatGPT, y yo utilizo mucho Claude para lo que es research. Me parece que es una Ujú. herramienta en la que sirve mucho la IA para que me busque mucho estudio, para que me dé la Sí. fuente, así yo puedo ir después a la fuente a buscar ese estudio. Entonces empezamos a trabajar en el estudio, a generar mucho insight partiendo desde el estudio, que muchas veces tu estudio era el brief del cliente y a lo mejor algún dato que te tiraban. Estudios de comportamiento de conductas de las personas, de hábitos de consumo, hasta posicionamiento de marca o hasta cuota de mercado.
utilizamos sobre todo Claude para lo que tiene que ver con research. Y después, bueno, todas las que están incluidas dentro de la suite que habitualmente usamos. Uno utiliza Photoshop y sí, seleccionar un objeto y que copie ese objeto solamente sin el fondo es inteligencia artificial. Extender una imagen para agrandar el lienzo y que me genere automáticamente un entorno mayor sin tener que estar haciendo todo ese posado de manera natural es inteligencia artificial. Pero yo las que utilizo sobre todo son eso. Está claro. Y si alguno tiene algún hábito un poco ñoño como yo tengo, con Cloud Code he generado muchas de estas sistemas o aplicaciones que nos ayudan a, como te decía, creamos el programa para la traducción de brief, lo generamos con Cloud Code. Generamos este programa Sí, para muchos skills tiene. poner un brief y sacar una cotización en 5 minutos y no en 2 horas. Lo utilizamos con Cloud Code. Pero me parece sí que es el uso lo determina uno mismo, me parece. Y uno también tiene que explorar un poco cuáles son las herramientas que hay disponibles y realmente qué pueden hacer por mí. Mi primer consejo siempre es el mismo, es, si vos querés empezar a utilizarla de a poco, fíjate qué tareas haces en el día a día que tienen una respuesta única y que a vos te llevan tiempo. Esa respuesta es la primera que se la puedes dar a una IA. En vez de estar Correcto. charlando con mi socia, cuando tenemos un hueco disponible para hablar con este cliente, yo le digo a Gemini que busque nuestros calendarios y nos diga 5 horarios disponibles dos. No tiene muchas más respuestas que esas. Bien, bien, Ese bien. tipo de tareas son las primeras que uno debería implementar con IA y después de ahí ir escalando. Quedó, creo que lo último tiene que ver con lo emocional y la sensibilidad, porque hay dos observaciones. La primera es de Manuel que dice, si hay algo que leía nunca va a poder reemplazar es el plano emocional, que claramente ¿Sí? lo que está contando. Y después la otra, que es una pregunta que hacen también, que es si la sensibilidad es una ventaja competitiva. ¿No? Además de un diferencial, sí es una ventaja competitiva, por una cuestión incluso hasta de empatía con el público, ¿no? Si Ujú. alguien más quiere preguntar, aprovecha ahora el chat y vamos cerrando esta conversación. A ver si hay alguien. Pueden preguntar Bueno, de cualquier cosa menos de dos resultados del minutitos, a ver si mundial porque en el PRODE, desastre. Vengo pésimo hasta ahora. todos están iguales, todos están iguales. Toca Colombia, le toca Portugal. Digamos, Uzbekistán mañana. la figurita difícil es Portugal ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo? En el grupo de Colombia, sí, No sé, Portugal. ok, ok, ok. Bueno, Pupo, un placer charlar con vos, un placer volver a No, verte. gracias a usted. Espero que cuando estés por Córdoba nos visite y Claro que hacemos sí. alguna juntadita. Gracias a Acento primero por el espacio y a todos los que se sumaron a esta conversación. Eh, y espero, o esperamos, me imagino, que sea un espacio de... Me quedó claro lo que expuso, no tengo preguntas, dijo alguien, así que eh, vamos cerrando con eso. Que sea un espacio, o estos espacios, estos conversatorios son, como decía al principio, un lugar donde se disparan muchas preguntas y Ujú. espero que sean espacios para abrir respuestas o abrir diálogos. Creo que Mm. estamos en un momento de una transformación, una revolución con la IA y tenemos que estar abrazados a esta idea de poder ser partícipes del cambio. Así que buenísimo que se generen estos espacios. Agradezco de mi lado. Totalmente, Sí, totalmente. Yo también. que la próxima no mandemos a nuestros avatars a esta presentación. Eso es algo muy gracioso. Estaría bien. Para Eh, quedar así. yo sé que hay mucha gente que ya responde los correos con IA y yo creo que ya hay motores de IA que se mandan correo entre ellos y sin ningún tipo de intervención de los humanos. Hay mucha gente que ya no sabe qué le Claro, responde claro. y cómo escalado. Pero bueno, yo también quiero Hay, aprovechar hay esto algo, para agradecerles. hay algo que Sí. me sumo a lo que dice Carlos y que tiene que ver con todo lo que estamos charlando, de lo emocional y demás. Hoy las marcas están subidas a una ola que viene desde tiempo, pero creo que ahora es como súper importante y tiene que ver con la experiencia, ¿no? Lo experiencial. Ujú. Porque es el único diferencial de saber que estuvimos ahí. La única forma de saber de que Sí. estuvimos ahí fue haberlo vivido.
para Sí, estar en una reunión y no mandar un avatar para responder un mail y no a nuestros hijos y que no le haga un robot, funciona una lista de compras. Creo que la experiencia sigue siendo, además de la sensibilidad, un lugar donde la gente hoy quiere estar haciendo lo que les gusta, ¿no? Está claro eso, haciendo lo que nos gusta. Pero es una linda palabra para las marcas. sí, sí, sí. Entonces me quedo con esa Gente, palabra porque esto me parece que ha sido una muchísimas. gran experiencia. Yo también que aprovechar para agradecer a la gente de Asiento, me parece que estos espacios están buenos. Las otras conversaciones también fueron muy interesantes, así que si no se las pudieron ver, vayan a verlas en YouTube de Asiento, están disponibles. Y sí me parece que yo me voy a dar por satisfecho si de esta experiencia, como decís vos, Gaspar, de manera muy atinada, nos llevamos más preguntas que respuestas. Porque creo que en el momento en el que estamos, que es de gran incertidumbre, si tenemos muchas preguntas, vamos a estar mucho más despiertos y mucho más predispuestos a cómo nos comportamos, a que si creemos que ya nos las sabemos de todas, porque probablemente nos lleve puesto. Sí es importante trabajar como industria de manera cercana, yo sé que lo viene haciendo Acento a nivel general, pensando en la industria cordobesa, pero yo sé que también lo viene haciendo desde el clúster Córdoba Creativo, Gaspar y con todo el equipo de eh, ser una industria realmente compacta y que trabaja de manera integrada. Creo que eso es fundamental porque nuestra industria siempre ha sufrido cambios de este tipo, siempre ha sido vertiginosos. Este probablemente sea uno de los más impetuosos que hemos enfrentado, pero sí creo que tenemos que enfrentarlo como cuerpo, como un colectivo, porque esa creo que Sí. vamos a salir mucho mejor parados si lo hacemos así, así que le agradezco todo el tiempo, el espacio y ojalá que Argentina nos regale una alegría hoy en la noche. Gracias Juan, gracias Gaspar. Y como buen publicista, ya ahí Juan pasó el anuncio que todos estos conversatorios pueden encontrarlos en el YouTube de Acento Global. Los invito a que abramos 2 minutitos la cámara, así nos sacamos una foto para la publicación de esta charla. Ustedes, chicas, Manu, avísame cuando ya esté, así liberamos a quienes han asistido. Aprovecho a saludar a Javi, Capitán, Emanuel, bueno, a Carlos, Mario Latesi, eh, referentes del sector en Córdoba, así que agradezco que se hayan sumado. Agradezco que se hayan Sí, sumado, la verdad. Un placer compartir esto y de esta forma evitamos que la IA nos sobrepase, así que hay que seguir totalmente, conectados, conversando. Bueno, totalmente. Muchas todas, gracias a muchas todos. gracias. Hasta el próximo. Adiós. Hasta Adiós, la adiós. próxima.